Este lugar es mío ahora. Mamá, ya no tienes permitido entrar. Tu llave no funcionará, así que mejor deshazte de ella. Mi hija soltó una carcajada al ver que yo seguía aferrada a la llave. Mis pertenencias estaban apiladas junto a la puerta principal. No entendía por qué me estaba tratando así, especialmente cuando todavía estaba de luto por la muerte de mi esposo. Me sentía perdida, sin rumbo. Me llamo Susan, y tengo 60 años. Mi esposo falleció recientemente después de una larga enfermedad. Mucha gente asistió a su funeral, todos compartiendo recuerdos de él. Lo despedimos con sonrisas en lugar de lágrimas, tal y como a él le hubiera gustado, pero, a pesar de estar rodeada de apoyo, una profunda tristeza seguía dentro de mí. Tenemos una hija, Emily, se casó y se mudó lejos, apenas nos visitaba, ni siquiera en ocasiones especiales. En el funeral de su padre, solo se quedó un momento antes de irse, antes de casarse. Emily siempre estuvo muy cercana a nosotros. Solía decir que la idea de vivir lejos de casa era insoportable, aunque nosotros la animábamos a independizarse cuando encontrara un trabajo. Decía que las comidas sabían mejor cuando se compartían en familia, aunque yo solía llegar tarde del trabajo. Siempre encontrábamos tiempo para comer juntos en mis días libres. Tal vez decía todo eso para consolar a su padre, que cada vez estaba más débil. Agradecíamos su consideración. Luego, de la nada, Emily nos informó que se iba a casar. Los trámites se hicieron rápidamente, y pronto se fue de casa deprisa. Nos tomó por sorpresa. Solo habíamos conocido a su pareja una vez, brevemente. Parecían realmente quererse, y le deseamos a Emily toda la felicidad del mundo, sin interferir. Pero después de su boda, Emily dejó de contactarnos. Nos preocupamos y tratamos de llamarla todos los días, enviando mensajes y haciendo llamadas, pero no obtuvimos respuesta. Finalmente, contestó, pero sonaba irritada y nos dijo que dejáramos de molestarla. Incluso bromeó diciendo que solo hablaría con nosotros si le enviábamos dinero. Su voz sonaba como si hubiera estado bebiendo. Mi esposo escuchó la conversación y simplemente suspiró. Quedó claro que su comportamiento había cambiado, influenciado por su esposo. Después de eso, mi esposo nunca volvió a mencionar a Emily. Unos años después, descaradamente nos pidió ayuda financiera debido a sus dificultades. Esa fue la última vez que vio a su padre. En el tiempo que nos quedó juntos, mi esposo y yo creamos muchos recuerdos hermosos. Viajamos y nos dedicamos a nuevos pasatiempos siempre que su salud lo permitía. Eventualmente, falleció. Al regresar del funeral, me sorprendió encontrar a unos trabajadores, siguiendo instrucciones de Emily, apilando mis cosas afuera. Solo las estaban dejando en una esquina junto a la puerta. Cuando Emily me vio, dijo: «Bueno, mamá, esta ya no es tu casa. Empaqué tus cosas. Deberías buscar dónde quedarte antes de que llueva y se arruinen». «Emily, ¿por qué haces esto? ¿Qué está pasando? Por favor, explícame», le pregunté, desconcertada por la situación. «¿Qué hay que explicar? ¿Sabes de lo que se trata? Esta casa era para Emily después de que papá falleciera. No te hagas la que no sabes». Un hombre alto emergió detrás de ella. Su nombre es Ali, el esposo de Emily. Conocerlo había cambiado por completo a Emily. Cuando lo conocimos por primera vez, pensamos que era un tipo común, con un trabajo normal. Luego, supimos de sus tratos cuestionables, y no podíamos entender cómo nuestra Emily, antes honesta, terminó con alguien como él. Desde entonces, nos mantuvieron a distancia. Hace unos años, nos visitaron inesperadamente y, sin vergüenza alguna, le pidieron dinero a mi esposo. Me molestó profundamente, pero mi esposo permaneció tranquilo y mencionó un testamento del cual yo no sabía nada. En él se decía que la casa sería para Emily, pero todo lo demás sería para mí. Ahora que papá ya no está, la casa le pertenece a Emily. No tienes ningún derecho aquí, así que será mejor que te vayas pronto, dijo Ali, pateando mis pertenencias a un lado. Pero, no pueden simplemente venir aquí de la nada. Balbuceé al ver mis cosas apiladas afuera. Me sentía completamente desorientada. Vamos, Ali, no seas tan rudo con mamá. No debería quedarse aquí, pero seguimos siendo familia, ¿no? Emily sonrió mientras se acercaba, notando que yo aún sostenía la llave. No te pongas triste, siempre serás mi mamá, y puedes visitarme cuando quieras. Solo usa la llave, pero no te encariñes demasiado. Con eso, me quitó la llave de la mano y la lanzó lejos. ¿Qué estás haciendo?, grité mientras la llave desaparecía de mi vista. Me quedé en shock por su repentina acción. Oh, cálmate. Esa llave no hubiera funcionado de todos modos. Cambiamos las cerraduras hace rato. No tiene sentido aferrarse a algo inútil. Se encogió de hombros. Solo te ahorré la molestia. No hagas un drama por nada. Emily y Ali se miraron.
Luego estallaron en carcajadas. El rostro de Emily, endurecido y desconocido, mostraba hasta dónde era capaz de llegar por su propio beneficio, mientras contenía las lágrimas. Pensé en la sonrisa gentil de mi esposo, instándome a mantenerme fuerte. Emily, entiendo lo que intentas decir, pero estás equivocada. Este no es el lugar para esta conversación. Vamos adentro y hablemos, supliqué, esperando encontrar algo de comprensión. Aún estamos mudándonos, y no actúes como si tuvieras alguna autoridad aquí. Esta ya no es tu casa. Necesitas nuestra autorización para pisar siquiera el interior, escupió Ali, con una hostilidad que me tomó por sorpresa. Tenemos que hablar de esta casa. Todavía no es tuya. Déjame explicarlo. Emily me interrumpió. Ya llamé a alguien que lo puede explicar mejor, y llegará pronto. Pasa adentro para tomarte. Si no lo haces, llamaré a la policía. Y ellos te dirán lo mismo. Esta casa no pertenece a Emily, así que entremos ahora. Si intentas algo, yo seré la que llame a la policía, dije con firmeza, incomodándolos. Ali sonrió con desdén. Bueno, puede que sea la última vez que escuchemos los desvaríos de una anciana. Estás envejeciendo, te escucharemos, pero si pierdes nuestro tiempo con tonterías, lo pagarás. Sentada con las piernas cruzadas, Emily me miraba fijamente con la misma expresión. Parecía que ya habían intimidado a otros antes. Me entristecía. Pronto sonó el timbre, y dejé que el abogado entrara al salón. Era el mismo que había ayudado con el testamento de mi esposo. Tú eres el mismo abogado, ¿no? Vimos el testamento que dice que la casa le pertenece a Emily. Incluso su papá lo dijo. ¿No es verdad? Ali presionó. Como mencioné antes, ha habido un malentendido. El testamento tenía una condición, y si no se cumple, la herencia cambia, aclaró el abogado. ¿Por qué intentas confundirnos con términos complicados?, dijo Emily, frustrada. El abogado tomó la palabra al ver su confusión. Se llama legado condicional con revocación. En el testamento de tu padre, la condición era que Susan podía quedarse en la casa mientras estuviera saludable. Emily solo heredaría si Susan no pudiera vivir aquí por razones de salud o falleciera. Tu padre lo dejó muy claro. Tanto Ali como Emily parecían completamente desconcertados. ¿De verdad dijo eso? Aunque lo hubiera dicho, no lo recordamos. ¿Qué es todo esto de la revocación?, preguntó Emily, sacudiendo la cabeza. Está bien, pero ¿y esas condiciones?, Ali preguntó, algo inquieto pero aún desafiante. Al intentar desalojar a Susan, violaron los términos del testamento. El derecho de Emily a heredar la casa ha quedado anulado, explicó el abogado. Espera, ¿me estás diciendo que solo por eso no puede heredar? Es absurdo. Emily estalló. Eso es lo esencial, romper la condición, ya sea algo pequeño o grande, anula la herencia, repitió el abogado con calma. ¿Cuándo rompimos esa condición? ¿Puedes probarlo? Ali se inclinó, intentando intimidar. Aclarando su garganta, el abogado respondió, el camión de mudanza afuera, arreglado por ustedes dos, es prueba. Intentaron mudarse sin el consentimiento de Susan. No hicimos nada mal, le dijimos a mamá, y se le olvidó. Luego entró en pánico. Eso no es nuestra culpa, protestó Emily. Excusas infantiles no funcionan en el mundo real. No solo intentaron mudarse sin permiso, sino que también arrojaron mis pertenencias afuera, exigiendo que me fuera, respondió el abogado tajantemente. Nunca dije eso, mi propia madre está mintiendo. Si sigues acusándome, te demandaré. ¿Quieres que tu propia hija te demande? Retráctate, amenazó Emily. Imperturbable, el abogado mostró su teléfono. No podemos retractarnos de la verdad. Varios testigos escucharon y vieron cuando le dijiste a Susan que se fuera. Hemos grabado sus declaraciones. Reprodujo testimonios en vídeo de los mudanceros y vecinos, confirmando la historia. Pudiste haberles pagado para que dijeran eso. ¿Cómo sabemos que esto es cierto?, acusó Ali, pero el abogado continuó con calma, sacando una llave. Emily, tomaste la llave de Susan y la arrojaste, lo que fue presenciado por varias personas. Encontré la llave exactamente donde dijeron que la lanzaste. Cambiar las cerraduras para que Susan no pudiera entrar rompió la condición, lo que significa que violaste la herencia. No hables como si pudieras decir lo que quieras. Si quiero, me aseguro de que nunca vuelvas a trabajar como abogado, gritó Ali, pero el abogado permaneció firme. Como resultado, esta casa nunca será de Emily, y no tienen derecho a vivir aquí. Retiren sus pertenencias y devuelvan las de Susan ahora. Si se demoran o intentan quedarse, denunciaremos allanamiento a la policía. Tienen 2 horas. Comiencen ahora. El abogado chasqueó los dedos y miró su reloj. ¿La policía? No creas que puedes asustarme, Ali vociferó, pero el abogado respondió tranquilamente. Soy un profesional.
Esto no es una broma. Meterse en problemas con la policía solo empeorará las cosas para ustedes. Ali finalmente comprendió que no era una amenaza vacía, y tanto él como Emily comenzaron a sudar. Lo sentimos. Volveremos a poner todo en su lugar. Por favor, no llamen a la policía, suplicó Emily mientras corrían afuera, pero los mudanceros se negaron a ayudarlos. Ali tuvo que alquilar un auto y volver a cargar todo. Solo cargarlo no es suficiente. Necesitan poner todo en su lugar. Si las pertenencias de Susan están dañadas o sucias, límpienlas. Cualquier daño será reportado, y enfrentarán cargos, les recordó el abogado mientras trabajaban frenéticamente para restaurar la casa. Después de terminar, Emily, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo voy a saberlo? Todo esto es culpa del testamento raro de tu papá. Emily le gritó a Ali, pero finalmente se fueron derrotados. Agradecí al abogado y regresé a mi hogar, lleno de recuerdos de mi difunto esposo, sintiendo que me había quitado un peso de encima. Luego supe que Ali y Emily habían causado problemas en su anterior ciudad y estaban detrás de mi herencia. Ahora se habían ido. Emily, al haber elegido esta vida con Ali, parecía destinada a repetir sus errores. Me dolía, pero era su camino. Si algún día quisieran cambiar y vivir honorablemente, estaría allí para ayudarles. Mi esposo había dicho algo similar una vez. Por ahora, disfrutaré la casa que compartimos. Quizás incluso me atreva a hacer paracaidismo, algo que mi esposo siempre quiso hacer. Al mirar las estrellas, sentí que me animaba, y una lágrima cayó mientras sonreía. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, estén atentos.